La campana de advertencia resonó por la cámara del consejo cuando Zexig presionó su mano de 6 dedos contra el panel de comunicación. El mensaje había llegado por el método más primitivo posible. Ondas electromagnéticas que se arrastraban por el espacio a la velocidad de la luz, como una reliquia antigua de las eras oscuras de la civilización. «Esto es imposible», murmuró Sioar, mientras su piel escamosa cambiaba de azul a morado oscuro al leer los datos de la transmisión. El Alma 3 del sistema estelar apenas ha salido de su fase de propulsión química. Nuestro último estudio los mostró lanzando rudimentarios cilindros metálicos a su propia órbita. Los ojos compuestos de Zexi se centraron en la rudimentaria transmisión humana. El mensaje era simple, casi ridículamente básico comparado con las comunicaciones cifradas cuánticamente que usaban las especies civilizadas. Pero el contenido le heló la sangre. Saludos a cualquier civilización que escuche. Este es el gobierno de la Tierra Unida. Hemos logrado viajar más rápido que la luz y buscamos el contacto pacífico con otras especies de naves espaciales. Estamos transmitiendo desde las coordenadas 47.2x15.7 galácticas estándar, en el límite de nuestro sistema solar. Por favor, responda si recibe este mensaje. La cámara del consejo quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los procesadores cuánticos que analizaban la señal. 12 especies tenían representantes en la sala, y todos miraban la pantalla con incredulidad. «Repítelo», ordenó la consejera Bexar, con su forma cristalina latiendo con energía nerviosa. «Debe haber algún error en la traducción». Matrix, el mensaje se reprodujo de nuevo. Las mismas palabras, la misma afirmación imposible. Los humanos, una especie que apenas debería entender los fundamentos de los viajes espaciales, afirmaron haber roto la barrera de la velocidad de la luz. Korak se puso de pie, su enorme figura proyectaba sombras sobre las paredes curvas. Como asesor militar del Consejo, había visto todas las formas conocidas de tecnología FTL, portales de salto que plegaban el espacio, túneles cuánticos que eludían la física normal, deslizamientos dimensionales que permitían a las naves navegar entre realidades. Todas ellas requerían siglos de física avanzada e ingeniería meticulosa. Debieron haber encontrado un artefacto, dijo, con la voz llena de autoridad de alguien que había estudiado la guerra durante 300 años. Alguna tecnología antigua dejada por los predecesores. Sucede ocasionalmente con especies más jóvenes. Zexai asintió. Pero algo no encajaba. La transmisión tenía una cualidad extraña. La mayoría de las especies que descubrieron tecnología predecesora la abordaron con reverencia, incluso con miedo. Estos humanos parecían despreocupados, como si estuvieran hablando del clima. «Hay algo más», dijo ella, buscando información adicional. La transmisión se originó en su sistema de origen, pero se envió simultáneamente desde 17 ubicaciones diferentes. ¿O tienen múltiples naves con capacidad FTL o qué? La forma cristalina de Bexar se atenuó con preocupación, o su tecnología les permite estar en múltiples lugares a la vez. Las implicaciones flotaban en el aire como una nube tóxica. Incluso las especies más avanzadas del Consejo apenas podían manejar una o dos naves FTL a la vez. Los requisitos de energía por sí solos deberían hacer imposibles múltiples operaciones FTL simultáneas para una especie que acababa de descubrir el fuego hace unos miles de años. «Necesitamos investigar», declaró Korach. «Me llevaré al amanecer vigilante y un pequeño equipo diplomático. Si han encontrado tecnología predecesora, necesitamos evaluar el nivel de amenaza». ¿Nivel de amenaza? La antena de Zexig se movió con confusión. «Piden contacto pacífico». La piel de Korfak cambió a un púrpura más oscuro. Cualquier especie que pase de cohetes químicos a múltiples naves FTL en menos de un siglo es mentirosa, increíblemente peligrosa, o ambas cosas. La última vez que nos encontramos con... Gracias al desarrollo tecnológico, el Imperio Zarak casi exterminó la mitad de la galaxia antes de que pudiéramos detenerlos. La comparación incomodó a todos en la cámara. Los Zarak habían sido brillantes, agresivos y completamente dementes. Habían intentado convertir las estrellas en armas y planetas, en mundos industriales. Se había necesitado el poder combinado de 15 especies para contenerlos, e incluso entonces, la guerra había durado décadas. «Los humanos no son los Zarak», dijo Cesti. Pero su voz carecía de convicción. Su mensaje mencionaba contacto pacífico. «Zarak también», respondió Korach con gravedad. «Hasta que empezaron a cristalizar mundos habitados». Zeai recuperó la transmisión humana una vez más, estudiando cada detalle. La señal era rudimentaria pero funcional. El lenguaje era simple pero claro.
Y había algo más. Un HM de fondo que sus instrumentos no pudieron identificar. No era exactamente una interferencia. Era más bien un eco. Hay algo extraño en esta transmisión, dijo lentamente. Los patrones de resonancia cuántica no coinciden con ninguna señal FTL conocida. Es casi como si la propia señal viajara más rápido que la luz, lo que debería ser imposible a menos que encontraran una manera de evitar por completo la espuma cuántica, sugirió Bexitar, aunque su tono indicaba que ni ella misma lo creía. La espuma cuántica era la estructura subyacente del espacio-tiempo. Toda tecnología FTL conocida funcionaba aprovechando pequeños huecos en la espuma o deslizándose cuidadosamente a través de sus complejos patrones. La idea de evitarla por completo era como sugerir que alguien podía atravesar una pared sólida fingiendo que no estaba allí. Korak ya se dirigía a la salida de la cámara. Me voy inmediatamente. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos antes de que estos humanos decidan ampliar sus esfuerzos de contacto pacífico. Espera, gritó Zexai tras él. Lleva sensores diseñados específicamente para tecnología predecesora y mantén tus armas cargadas, pero ocultas. Si han encontrado un artefacto, debemos estar preparados para cualquier cosa. Mientras Korak se marchaba a preparar su nave, Zexai continuó estudiando la transmisión humana. Algo la inquietaba, pero no podía identificar qué. El mensaje era bastante directo. Una solicitud de contacto de una especie con capacidad FTL recientemente adquirida. Pero los datos de fondo contaban otra historia. De alguna manera, la señal los había alcanzado más rápido de lo que la velocidad de la luz debería permitir. La transmisión se había enviado desde múltiples ubicaciones simultáneamente. Y se oía ese extraño eco cuántico, como si la realidad misma resonara como una campana. 3 horas después, la vigilante Dawn partió de la estación del Consejo con un equipo diplomático completo y suficiente potencia de fuego para arrasar una luna. Korak había insistido en las armas a pesar de la naturaleza pacífica del mensaje humano. En su experiencia, las especies que hacían afirmaciones imposibles solían resultar más peligrosas de lo que parecían. El viaje al sistema Saúl tomaría 2 días utilizando la tecnología FTL convencional del Consejo. Mientras su nave entraba en el túnel cuántico que los transportaría a través del espacio, Korak repasó todo lo que sabían sobre los humanos. La información era escasa. Una especie joven, agresiva, pero no particularmente avanzada. Recientemente había surgido de un conflicto global que casi había destruido su planeta. Sobre el papel, parecían los típicos primitivos Preftl, el tipo de especie que el Consejo solía ignorar hasta que desarrollaran viajes espaciales adecuados. Pero algo había cambiado, y Korak tenía la intención de averiguar qué. Mientras la vigilante Dawn recorría los retorcidos pasillos del espacio cuántico, rumbo a un encuentro imposible con una especie imposible, Korak no podía evitar la sensación de que el universo estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más peligroso. Detrás de ellos, en la estación del Consejo, Zeai seguía analizando la transmisión humana. Cuanto más la estudiaba, más preocupada se sentía. Los ecos cuánticos se intensificaban, extendiéndose desde el sistema de almas como ondas en un estanque. Era casi como si la realidad misma intentara sanar de alguna herida. La capitana Sarah Chen flotaba en la gravedad cero del puente de su nave, observando cómo se acercaba la nave del Consejo a través de la pantalla principal. La nave alienígena era hermosa a su manera, con sus suaves curvas y líneas fluidas que parecían curvar la luz a su alrededor. Parecía arte comparada con el diseño angular y práctico de su propia nave. «Nos llaman», informó la teniente Torres desde la estación de comunicaciones. «Frecuencias diplomáticas estándar, aunque su software de traducción tiene problemas con nuestros protocolos de respuesta», sonrió Chen. «Dígales que nos alegra conocerlos e invitarlos a bordo para un recorrido. Asegúrese de mencionar que nos entusiasma mostrarles nuestro sistema FTL». Torres arqueó una ceja, pero siguió las órdenes. En cuestión de minutos, la respuesta alienígena llegó, una mezcla de curiosidad y cautela que se tradujo a través de sus computadoras como lenguaje diplomático formal. Enviarían una pequeña delegación. 1 hora después, Chen estaba en la esclusa de aire esperando a sus invitados. Cuando la puerta se abrió, vio por primera vez a extraterrestres de verdad. El alto con escamas moradas era obviamente militar. Su postura gritaba soldado a pesar de la extraña forma de su cuerpo. El más pequeño, con ojos compuestos y rasgos de insecto, portaba instrumentos científicos e irradiaba energía nerviosa. «Bienvenidos a bordo del US Breakthrough», dijo Chen, extendiendo la mano en el gesto universal de saludo humano. «Soy la capitana Sarah Chen». La alienígena con aspecto de insecto dio un paso al frente,
su traductor traduciendo sus chasquidos y chirridos al inglés. Soy Zexig, xenobióloga del Consejo. Este es el asesor militar Korak. Nos honra su invitación. Chen notó la pausa antes de honrado y la guardó para más tarde. ¿Le gustaría ver nuestra nave? Sé que debe tener curiosidad por nuestras capacidades FTL. Las escamas del Corax cambiaron de color ligeramente. Nos interesaría mucho comprender su tecnología. Nuestros registros indican que su especie logró viajar al espacio hace muy poco. Así es, dijo Chen alegremente, guiándolos por los pasillos de la nave. Solo tenemos FTL desde hace unos 6 meses. El Dr. Rodríguez terminó el prototipo el año pasado y lo hemos estado mejorando desde entonces. Los dos alienígenas intercambiaron miradas que Chen no pasó por alto. 6 meses no eran nada en términos galácticos. La mayoría de las especies tardaron siglos en desarrollar FTL tras alcanzar la órbita. Pasaron por las salas de estar de la nave, donde la tripulación humana saludaba cortésmente a sus invitados. Los extraterrestres parecían particularmente interesados en la forma informal en que los humanos se movían e interactuaban. Sin jerarquías formales ni protocolos sociales complejos, solo personas haciendo su trabajo. Aquí estamos, anunció Chen al llegar a la cubierta de ingeniería. El corazón de nuestra nave. Las puertas se abrieron para revelar lo que parecía una fábrica. Enormes equipos industriales rodeaban una cámara central completamente vacía, salvo por una especie de estructura metálica. Tuberías y cables corrían por todas partes, conectando a sistemas de control que parecían haber sido ensamblados en un garaje. ¿Este es tu sistema FTL?, preguntó Zexai, con sus ojos compuestos fijos en la cámara vacía. La cámara principal de propulsión, confirmó Chen. El Dr. Rodríguez puede explicarlo mejor que yo. Rodríguez, ven a conocer a nuestros invitados. Una mujer con un mono manchado de grasa emergió de detrás de un panel de control, limpiándose las manos con un trapo. Era joven, quizá de unos 30 años, con la intensidad de enfoque que Chen reconocía en los mejores ingenieros. «DRA. María Rodríguez», dijo, estrechando la mano de los alienígenas, a pesar de su evidente confusión ante el gesto. «Yo diseñé esta belleza. ¿Quieren ver cómo funciona?» Corfax se acercó a la cámara, mientras sus sensores militares analizaban todo lo que podían detectar. «No vemos generadores de túneles cuánticos ni desfasadores dimensionales. ¿Dónde están los sistemas de contención de materia exótica?» Rodríguez rió. «No necesitamos nada de eso. Esto es mucho más simple. Verás, la mayoría de los sistemas FTL intentan sortear las leyes de la física, ¿verdad? Saltar a través de dimensiones, navegar por corrientes cuánticas, ese tipo de cosas. Decidimos adoptar un enfoque más directo». ¿Un enfoque directo? La antena de Zexig se movió nerviosamente. «Agarramos el espacio-tiempo mismo y lo comprimimos», explicó Rodríguez, mostrando una pantalla holográfica. «El motor Aluvier Chen, llamado así por el hombre que ideó el marco teórico en mí, ya que descubrí cómo hacerlo funcionar». El holograma mostraba una representación del espacio-tiempo como una lámina flexible. Una nave se encontraba en el medio, mientras que el espacio frente a ella se comprimía y el espacio detrás se expandía. «Creamos una burbuja de espacio-tiempo deformado alrededor de la nave», continuó Rodríguez con entusiasmo. «El espacio frente a ella se aplasta hasta casi desaparecer, mientras que el espacio detrás se estira. La nave en sí nunca supera la velocidad de la luz localmente, pero la burbuja que la transporta puede moverse tan rápido como queramos». Las escamas de Corfax se habían vuelto completamente moradas. «Estás manipulando directamente el espacio-tiempo. Claro, requiere mucha energía, pero una vez que las ecuaciones de campo se aciertan, no es tan complicado. Lo difícil fue construir generadores lo suficientemente fuertes como para deformar el espacio-tiempo». Zeig estaba estudiando sus instrumentos, y lo que vio le revolvió el estómago. Las lecturas de energía de la nave humana eran enormes, más que la mayoría de las naves del Consejo usadas para soporte vital, armas y FTL juntas. Y todo se centraba en esos enormes generadores que rodeaban la cámara vacía. «¿Y qué hay de los protocolos de seguridad?», preguntó débilmente. «Seguramente tienen salvaguardas contra el colapso del campo o la interferencia cuántica». Rodríguez se encogió de hombros. «Tenemos procedimientos de apagado de emergencia, aunque no son perfectos. A veces el campo tarda unos segundos en disiparse, lo que puede causar fluctuaciones gravitacionales en el espacio cercano. Nada peligroso, sin embargo. Hemos calculado los umbrales de riesgo aceptables». «Umbrales de riesgo aceptables».
Korak repitió lentamente. Sí. Las matemáticas lo demuestran. Tendríamos que usar el motor continuamente durante unos 50.000 años antes de que el daño acumulado en el espacio-tiempo se convirtiera en un problema real. Para entonces, probablemente ya habremos descubierto cómo arreglarlo. Los dos alienígenas miraron a Rodríguez con horror. Hablaba de dañar la estructura fundamental de la realidad, como si fuera un problema menor de ingeniería. ¿Te gustaría verlo en acción?, ofreció Chen amablemente. De todos modos, estábamos planeando una prueba en el sistema Próxima. No, dijeron ambos alienígenas a la vez, luego intentaron recuperar la compostura diplomática. Es decir, Zexai dijo con cuidado. Preferiríamos observar desde una distancia segura primero, para comprender mejor su extraordinaria tecnología. Claro, dijo Rodríguez. Mantén tu nave a 1 año luz de distancia cuando encendamos el motor. Las ondas gravitacionales pueden interferir con sistemas FTL más delicados al regresar al puente. Korak apartó a Zeig. Están locos, susurró. Están tratando el espacio-tiempo como material de construcción. Lo sé, respondió Zexai, mientras su instrumento seguía registrando lecturas de energía imposibles de la nave humana. Y llevan haciendo esto 6 meses. ¿Tienes idea de lo que significa? Las escamas de Korfak adquirieron un amarillo enfermizo. Llevan 6 meses perforando la realidad y creen que es perfectamente normal. En el puente, Chen explicaba alegremente sus planes de expansión. El programa FTL. Tenemos 15 naves más en construcción, y el equipo del Dr. Rodríguez está trabajando en un motor Mark II que debería ser el doble de eficiente. ¿El doble de eficiente?, preguntó Zexai débilmente. Sí, creemos que podemos reducir los requisitos de energía y aumentar la velocidad máxima. Tal vez incluso descubramos cómo hacer que el espacio-tiempo sea más cooperativo en lugar de luchar contra nosotros a cada paso. Los alienígenas intercambiaron miradas horrorizadas. Los humanos no solo estaban dañando la realidad, planeaban empeorarla. El espacio alrededor de la nave humana comenzó a brillar como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Korak observaba desde el puente del amanecer vigilante, situado a lo que esperaba que fuera una distancia segura de la nave humana. Sus sensores se volvían locos, detectando lecturas de energía que no deberían ser posibles en una nave de ese tamaño. ¿Está seguro de que esto es prudente?, preguntó Zexai por tercera vez, con sus ojos compuestos fijos en las pantallas que mostraban fluctuaciones gravitacionales imposibles alrededor de la nave humana. Insistieron en demostrar su tecnología, respondió Korak con gravedad. Mejor veamos a qué nos enfrentamos ahora que sorprendernos después. La voz del capitán Chen crepitó en el sistema de comunicación, alegre y despreocupada. Vigilante, Dawn, estamos comenzando nuestra secuencia de salto. Quizás quieras grabar esto. Nuestros ingenieros en casa estarán interesados en cómo se ve nuestro motor en los sensores externos. Grabando todas las frecuencias, confirmó Korak. Aunque una parte de él se preguntaba si deberían estar huyendo en lugar de observar. En la nave humana, la doctora Rodríguez repasaba su lista de verificación previa al vuelo con la eficiencia despreocupada de quien lo ha hecho docenas de veces. Niveles de potencia al 90% y conectando los generadores de campo de manipulación espacio-temporal. Contención de materia exótica. Bueno, en realidad no tenemos materia exótica, así que omitéinse ese paso. DRA. Rodríguez, Chen dijo desde la silla del capitán, nuestros invitados parecen preocupados por los protocolos de seguridad. ¿Quiere explicar qué estamos haciendo para minimizar el riesgo? Rodríguez levantó la vista de sus controles. Claro, mantenemos la intensidad del campo por debajo del umbral crítico para evitar perforar el espacio-tiempo. La cizalladura gravitacional está dentro de límites aceptables y hemos calculado la probable disrupción de la espuma cuántica. Mientras no superemos el 80% de la intensidad del campo, el universo debería manejarlo sin problemas. A través del enlace de comunicación, pudieron oír a Zexai emitir un sonido que el traductor no pudo interpretar. Sonaba como si alguien se estuviera ahogando. Intensidad del campo al 95%. Rodríguez anunció, comenzando la secuencia de compresión espacio-temporal en 3, 2, 1. La realidad gritó. No había otra palabra para describir lo sucedido. El espacio alrededor de la nave humana se retorció y se combó mientras fuerzas imposibles se apoderaban del tejido del universo y lo comprimían como masilla. La ruptura desapareció en una burbuja de espacio-tiempo deformado que dolía mirar directamente. En la nave del Consejo, todas las alarmas comenzaron a sonar a la vez.
Los detectores de ondas gravitacionales se sobrecargaron. Los sensores cuánticos registraron lecturas que sus computadoras insistían en que eran imposibles. El espacio mismo parecía sonar como una campana golpeada, enviando ondas de distorsión que se expandían a la velocidad de la luz. Por el gran vacío, susurró Korak, mientras sus escamas se tornaban blancas por la sorpresa. No están usando tecnología FTL. Están sometiendo a la física a golpes. La burbuja de espacio retorcido que contenía la nave humana se disparó más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. En segundos, había cubierto varios años luz, dejando tras de sí un rastro de perturbaciones gravitacionales que hacían que el espacio mismo pareciera enfermizo. Los instrumentos de Zexi detectaban algo que le helaba la sangre. Korak, mira esto. La espuma cuántica de donde partieron. Ya no es estable. Hay microfracturas en el espacio-tiempo mismo. ¿Se curarán con el tiempo? Tal vez en unos miles de años. Pero si siguen haciendo esto, no necesitó terminar la frase. Ambos comprendieron las implicaciones. 20 minutos después, la nave humana reapareció en una nueva explosión de física torturada. La llegada fue incluso peor que la partida. El espacio-tiempo volvió a su configuración normal como una goma elástica, enviando ondas de choque de distorsión gravitacional hacia afuera. Eso fue fantástico. La voz de Rodríguez llegó por el sistema de comunicación. 12 años luz en 18 minutos. Es nuestro mejor tiempo hasta ahora. El capitán Chen añadió, también probamos nuestro nuevo sistema de navegación. Salimos del FTL justo al lado de un pulsar, tomamos algunas lecturas y retrocedimos. Sus sensores probablemente detectaron las anomalías gravitacionales de la estrella de neutrones. ¿Fuiste al Kepler? ¿Pulsar?, preguntó Zeai con incredulidad. Ese es uno de los campos gravitacionales más peligrosos de este sector. El doctor Rodríguez quería probar cómo nuestro motor maneja la curvatura extrema del espacio-tiempo, explicó Chen con naturalidad. Resulta que nuestros generadores de campo funcionan aún mejor cerca de objetos masivos. Algo sobre la distorsión gravitacional existente facilita la deformación del espacio. Korak sintió algo que podría. Han entrado en pánico. Están usando púlsares para aumentar su eficiencia FTL. No solo púlsares. Los agujeros negros también funcionan de maravilla. Aunque hay que tener cuidado con el horizonte de sucesos. Perdimos una sonda de esa manera el mes pasado. Nos acercamos demasiado y el campo colapsó. La sonda se espaguetizó, pero aprendimos mucho sobre los límites de estabilidad del campo. La forma informal en que hablaron de la pérdida de equipo por los agujeros negros hizo que ambos extraterrestres quisieran gritar. Esto no era física avanzada. Esto fue vandalismo cósmico perpetrado por maníacos que creían que la realidad era un proyecto de construcción. Capitán Chen, dijo Zexi con cuidado. ¿Han considerado los efectos a largo plazo de su tecnología FTL, el daño al espacio-tiempo, las disrupciones gravitacionales? Claro. Hemos hecho todos los cálculos. El equipo del Dr. Rodríguez tiene todo un departamento trabajando en ello. El daño acumulado de las operaciones actuales de nuestra flota no causará problemas graves durante al menos 50.000 años. Para entonces, probablemente ya habremos descubierto cómo reparar el espacio-tiempo. Reparar el espacio-tiempo. La voz de Korfak se quebró. Claro, ya estamos trabajando en algunas teorías preliminares. El Dr. Martínez cree que podríamos revertir el daño de la espuma cuántica haciendo funcionar los generadores de campo al revés. Algo así como cinta adhesiva cósmica para la realidad. La voz de Rodríguez se unió a la conversación. De hecho, esperamos hacer algo más que simplemente reparar el daño. Tengo algunas ideas sobre cómo podríamos mejorar el espacio-tiempo para que sea más eficiente, reducir el límite de velocidad universal y tal vez optimizar algunas de las constantes fundamentales. Ambos alienígenas miraron sus pantallas de comunicación con horror. Los humanos no se conformaban con dañar la realidad. Querían remodelarla. Probablemente deberíamos regresar, anunció Chen. Nuestros ingenieros esperan los datos de los sensores y tenemos 3 naves más listas para sus primeros vuelos FTL mañana. 3 naves más. Zexai Kiryo. La línea de producción está cogiendo ritmo. Deberíamos tener 50 naves con capacidad FTL dentro de un año y la doctora Rodríguez cree que puede tener el motor Mark II listo para pruebas el próximo mes. Mientras la nave humana activaba su motor destructor de la realidad para el viaje de regreso, Korak y Zeai solo podían observar en un silencio atónito.
A estos humanos les había llevado 6 meses pasar de un solo prototipo a la producción en masa de tecnología que daña el universo. El espacio alrededor del descubrimiento se retorció de nuevo al activarse el motor. Esta vez, los extraterrestres estaban listos para la distorsión visual, pero aún así les incomodaba ver cómo se torturaba la física. La nave humana se desvaneció en su burbuja de espacio-tiempo deformado, dejando tras de sí otro conjunto de microfracturas en la realidad. Necesitamos contactar al Consejo inmediatamente, dijo Korvac con la voz hueca por la conmoción. Esto lo cambia todo. Zexig seguía mirando sus instrumentos, observando cómo la espuma cuántica intentaba curarse lentamente de las heridas que los humanos le habían infligido. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Están tratando las fuerzas fundamentales del universo como si fueran problemas de ingeniería. Lo peor, comprendió Corach con creciente temor, es que su enfoque realmente funciona. No están usando física avanzada ni soluciones elegantes. Solo están golpeando la realidad con un martillo lo suficientemente fuerte como para que les dé lo que quieren. Mientras el amanecer vigilante se preparaba para su propio viaje mucho más suave de regreso al espacio del Consejo, ambos alienígenas se preguntaban lo mismo. Si los humanos pudieran dominar la manipulación espacio-temporal en 6 meses, ¿qué lograrían en un año? La idea los aterrorizaba más que cualquier arma. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se había convocado a pocas horas del regreso del amanecer vigilante. Representantes de todas las especies principales llenaban la gran cámara. Sus diversas formas de comunicación creaban un parloteo de sonidos que los traductores universales luchaban por procesar. En el centro de todo, Korvac y Zeai estaban de pie ante la asamblea intentando explicar algo que desafiaba toda explicación. «Déjenme entender esto correctamente», dijo la consejera Bexar, con su forma cristalina pulsando con patrones de luz agitados. Estos humanos han desarrollado tecnología FTL que literalmente daña el espacio-tiempo mismo, y lo consideran aceptable. Más que aceptable, respondió Korvac con gravedad. Están orgullosos de ello. Lo ven como una elegante solución de ingeniería al problema de viajar más rápido que la luz. Un obturador colectivo recorrió la asamblea. El concepto de tratar la estructura fundamental de la realidad como un problema de ingeniería era tan ajeno a su forma de pensar que a muchos representantes les costó asimilarlo. La consejera Tebar, hablando en nombre de la antigua Confederación Espiral, levantó lo que podría haber sido un brazo. En nuestros 12.000 años de viajes espaciales, nunca nos hemos encontrado con una especie que abordara la física con tanta brutalidad. ¿Cómo siquiera concibieron tales métodos? Zexig activó su pantalla, mostrando al Consejo las lecturas de los sensores de la demostración humana. Los gráficos y diagramas pintaban una imagen de violencia cósmica. Esto hizo que varios representantes se estremecieran. Parecen pensar en el universo como algo a conquistar, más que a comprender, explicó. Al enfrentarse a la barrera de la velocidad de la luz, no buscaron maneras de operar dentro de las leyes físicas. Decidieron abrumarlas con fuerza brutal. Pero cegueramente comprenden las consecuencias, preguntó la embajadora Yiltara, del colectivo Atéreo. El daño de la espuma cuántica, las perturbaciones gravitacionales. Estos efectos se acumularán con el tiempo. Han calculado que tienen 50.000 años antes de que el daño se vuelva crítico. Korvac dijo que consideran que esto es un problema ajeno. La cámara estalló en exclamaciones de asombro. 50.000 años podrían parecer mucho tiempo. Para una especie efímera como los humanos, pero para civilizaciones que han existido durante millones de años, fue apenas un instante. Están tratando el universo como un recurso desechable, declaró Bexar, mientras sus patrones de luz cambiaban a rojos y naranjas intensos. Esto no puede continuar. El general Zorak, de la Fuerza de Defensa Hegemaní, se puso de pie, su enorme figura proyectaba sombras en la cámara. Las implicaciones militares son asombrosas. Si logran producir estos motores en masa, podrían desplegar una flota capaz de atacar cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Nuestras redes de defensa se basan en patrones de viaje FTL predecibles. Esto empeora, añadió Corach a regañadientes. Planean compartir la tecnología. El capitán Chen mencionó algo sobre acuerdos de intercambio de tecnología con cualquier especie interesada en relaciones comerciales. El horror de esta declaración se apoderó de la asamblea como una nube tóxica. La idea de que múltiples especies usaran tecnología FTL que daña la realidad era demasiado terrible para contemplarla. Tenemos que detenerlos, declaró el consejero Morak de los clanes guerreros. Envíen una flota. Exijan que cesen este vandalismo cósmico de inmediato. Y si se niegan,
Preguntó Zexai en voz baja. Su tecnología los hace prácticamente imposibles de atrapar. Pueden aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, sin previo aviso. Y ya están hablando de usar sus motores cerca de agujeros negros y púlsares para aumentar su eficiencia. Las implicaciones eran claras. Cualquier intento de acción militar contra los humanos equivaldría a luchar contra un enemigo que podría reescribir la física local para obtener ventaja. Hay algo más, continuó Zexai, aportando datos adicionales. Mi análisis de la construcción de su nave sugiere que llevan menos de 2 años trabajando en esta tecnología. La velocidad de su desarrollo no tiene precedentes. ¿Cómo es posible? Los patrones de luz de Bear parpadearon con confusión. La mayoría de las especies tardan siglos en desarrollar un FTL estable porque no les importa la estabilidad tal como la entendemos. Korvac explicó que construyen algo que funciona, lo prueban hasta que deja de explotar y lo consideran suficientemente bueno. Todo su enfoque se basa en un riesgo aceptable en lugar de en la seguridad perfecta. El consejero Tebar volvió a hablar, con su antigua voz cargada de preocupación. En toda nuestra historia registrada, nunca nos hemos encontrado con una especie que haya logrado tecnología avanzada mediante métodos tan imprudentes. No siguen ningún patrón de desarrollo conocido. Eso es porque no se están desarrollando, comprendió Zexai con creciente horror. Son ingenieros. Todas las demás especies del Consejo aprendieron a comprender la física primero y luego a aplicar ese conocimiento con cuidado. Los humanos observan una ley física y preguntan, ¿cómo la rompemos? La cámara quedó en silencio al comprender todas las implicaciones. No se trataba de una especie que hubiera avanzado mediante el progreso científico normal. Se enfrentaban a algo sin precedentes. Una civilización de solucionadores de problemas que trataba las fuerzas fundamentales de la existencia como obstáculos a superar. ¿En qué más están trabajando?, preguntó el general Zorak con gravedad. Korak consultó sus notas con evidente reticencia. El doctor Rodríguez mencionó algo llamado motor Mark II, que sería el doble de eficiente. También están investigando lo que llaman optimización espacio-temporal. Al parecer, quieren que la realidad funcione mejor. Que la realidad funcione mejor. La figura de Bexar brilló con incredulidad. Creen que el límite de velocidad universal es demasiado lento y que algunas de las constantes fundamentales son ineficientes. Zexai explicó. El doctor Rodríguez sugirió que podrían mejorar el espacio-tiempo. El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de las cámaras. La idea de una especie intentando mejorar el universo era tan incomprensible que la mayoría de los representantes ni siquiera pudieron formular una respuesta. Hay más, dijo Korvac, aunque parecía no querer continuar. Los informes de inteligencia de su sistema de origen indican que están trabajando en otros proyectos. Algo sobre la optimización de agujeros negros para la producción de energía e investigación sobre la muerte térmica reversible. Los instintos guerreros del consejero Morax se activaron. Tenemos que actuar ahora antes de que desarrollen algo aún más peligroso. ¿Actuar cómo?, desafió Zexai. Ya han construido docenas de IPs con capacidades de distorsión de la realidad. Comparten la tecnología con toda su especie y creen sinceramente que nos ayudan ofreciéndose a compartirla con nosotros. Quizás podríamos razonar con ellos, sugirió la embajadora Yelara. Con suerte, les explicaremos los peligros y les ayudaremos a comprender las consecuencias de sus actos. Las escamas de Corax se tornaron de un gris pesimista. Lo intenté. Me escucharon cortésmente, me agradecieron mi preocupación y luego se ofrecieron a ayudarnos a mejorar nuestros sistemas FTL para que fueran más eficientes. La inutilidad de la situación se hacía evidente. Los humanos no eran maliciosos ni malvados. Eran algo potencialmente peor. Eran ingenieros serviciales que veían el universo como un proyecto de mejoras para el hogar. ¿Qué hay de las sanciones económicas?, sugirió el consejero Bexar. Corten todo el comercio. Aíslenlos hasta que acepten detenerse. No necesitan nuestro comercio, señaló Zexai. Su tecnología avanza tan rápido que probablemente nos superarán en unos pocos años. Y están genuinamente emocionados por hacer nuevos amigos. El aislamiento solo los confundiría. El general Zorak estudiaba despliegues tácticos, intentando encontrar una solución militar a un problema imposible. Sus naves son rápidas e impredecibles, pero aún son relativamente pequeñas. ¿Un ataque coordinado con una fuerza abrumadora lograría qué exactamente? Korak interrumpió. Destruir unas cuantas naves mientras construyen cientos más.
¿Y qué pasa cuando deciden que estamos siendo irrazonablemente hostiles y empiezan a tratarnos como un problema de ingeniería? La cámara se sumió en un silencio sombrío mientras todos contemplaban esa posibilidad. Una especie capaz de manipular el espacio-tiempo con naturalidad podría tener soluciones muy creativas al problema de los vecinos hostiles. Nos enfrentamos a algo completamente nuevo, dijo Zexai finalmente. Una especie que no sigue ninguno de nuestros modelos de desarrollo tecnológico ni de interacción política. No son conquistadores ni exploradores, ni siquiera científicos en el sentido que entendemos. Son ingenieros cósmicos que creen que la realidad necesita mejorar. A medida que la sesión de emergencia se prolongaba hasta bien entrada la noche, un hecho se hacía cada vez más evidente. El universo se había convertido en un lugar mucho más peligroso, no por maldad ni agresión, sino por las buenas intenciones aplicadas con aterradora competencia. La embajadora Jennifer Williams entró en la gran sala de la Asamblea con el paso seguro de quien había negociado con éxito desde fusiones corporativas hasta tratados internacionales. La sala en sí era impresionante, un espacio inmenso que parecía alterar la física solo para dar cabida a representantes de docenas de especies diferentes. Pero lo que más la impactó fue el silencio absoluto que reinó al entrar. Cientos de representantes alienígenas se giraron para mirarla, y Williams sintió el peso de su atención como una fuerza física. Había esperado curiosidad, tal vez cierta reserva diplomática. Lo que no había esperado fue el inconfundible aura de miedo que parecía impregnar la sala. Gracias por invitarme a dirigirme al Consejo, comenzó Williams, y su voz se oyó con claridad a través de los sistemas acústicos de la sala. Los habitantes de la Tierra se sienten honrados por esta oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. La forma cristalina del consejero Bexar latió con lo que Williams esperaba que fuera una señal de asentimiento. Embajador Williams, nos preocupan los recientes desarrollos tecnológicos de su especie. Williams sonrió radiante. Ah, ¿se refiere a nuestros motores FTL? Sí, estamos muy orgullosos de ellos. La DRA. Rodríguez y su equipo realmente se superaron. Pasamos del marco teórico a la producción en masa en tiempo récord. Un escalofrío colectivo recorrió la asamblea al oír la frase, producción en masa. El general Zorak se inclinó hacia adelante, su enorme figura intimidaba incluso a través de la vasta cámara. Embajador, ¿entiende lo que su tecnología FTL le hace realmente al espacio-tiempo? Por supuesto, respondió Williams alegremente. Crea distorsiones localizadas en la espuma cuántica para lograr viajes más rápidos que la luz. La DRA. Rodríguez me lo explicó varias veces, aunque admito que las matemáticas me superan un poco. ¿Y las consecuencias a largo plazo? Preguntó Zexaig desde su posición cerca del panel asesor científico. Williams consultó su tableta, hojeando las notas informativas. Según nuestros cálculos, el daño acumulado de las operaciones de nuestra flota actual no representará ningún riesgo significativo durante aproximadamente 50.000 años. Nuestros científicos confían en que habremos desarrollado técnicas de reparación mucho antes. La frase, técnicas de reparación, causó lo que solo podría describirse como pánico entre varios representantes. La embajadora Yiltara, del colectivo Atéreo, levantó lo que podría haber sido un apéndice. Embajadora, ¿de verdad cree que el espacio-tiempo mismo puede repararse? Bueno, claro, dijo William, genuinamente confundido por la pregunta. Si se puede dañar algo, debería poder repararse, ¿verdad? El doctor Rodríguez ya tiene algunas teorías preliminares sobre el funcionamiento inverso de los generadores de campo para reparar la energía cuántica. Fractura Sam. El consejero Techbar, hablando en nombre de una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia, recuperó la voz. En 12 milenios de viajes espaciales, ninguna especie ha intentado modificar la estructura fundamental de la realidad. William se iluminó al oír esto. ¿En serio? Eso explica por qué la tecnología FTL ha sido tan limitada. Todos han estado intentando sortear las leyes físicas en lugar de atravesarlas. Es como intentar atravesar una puerta cerrada encontrando la llave en lugar de simplemente romperla. La analogía provocó oleadas de horror en la asamblea. William pareció notar la reacción e intentó tranquilizarlos. No se preocupen, nos complace compartir nuestros hallazgos con todos. Esa es una de las razones por las que estoy aquí hoy. La DRA. Rodríguez cree que puede ayudar a optimizar sus sistemas FTL existentes para que sean mucho más eficientes. Optimicen nuestros sistemas FTL. La voz del general Zorax tenía un dejo de pánico. Claro. Ahora mismo, todos están usando estas complicadas soluciones alternativas. Túneles cuánticos, cambios de fase dimensionales,
manipulación de materia exótica, pero se podría obtener un rendimiento mucho mejor simplemente capturando el espacio-tiempo directamente. Podríamos duplicar la velocidad de su flota en un año. Williams notó que varios representantes parecían tener dificultad para respirar, aunque no podía imaginar por qué. Volvió a consultar sus notas. En realidad, la optimización de la flota es solo uno de nuestros proyectos actuales. El equipo de la doctora Martínez está trabajando en algo realmente emocionante. Creen que podrían optimizar los agujeros negros para una extracción de energía más eficiente. Imaginen poder alimentar sistemas estelares enteros desde un solo agujero negro de masa estelar. Los patrones de luz de Bexar parpadeaban en lo que Williams habría reconocido como angustia si hubiera entendido la biología alienígena. Están planeando modificar los agujeros negros. Bueno, no modificarlos exactamente, sino más bien mejorarlos. Los agujeros negros actuales son terriblemente ineficientes. Simplemente se quedan ahí convirtiendo materia en energía mediante la radiación de Hawking. Pero si pudieran ajustar la curvatura del espacio-tiempo solo un poco, aumentarían la tasa de extracción. William se quedó en silencio al notar que varios representantes parecían haberse desmayado. Otros emitían sonidos que los traductores universales no podían procesar. ¿Están todos bien?, preguntó con genuina preocupación. ¿Dije algo malo? Korak recuperó la voz, aunque apenas salió como un susurro. Embajador Williams, existen límites a lo que su especie considera posible diseñar. Williams lo pensó seriamente. Bueno, siempre hay restricciones, requisitos energéticos, ciencia de los materiales, ese tipo de cosas. Pero la filosofía de la doctora Rodríguez es que cualquier proceso físico puede optimizarse con suficiente esfuerzo de ingeniería. Ahora mismo, estamos investigando algo que ella llama Proyecto Bootstrap. ¿Proyecto Bootstrap?, preguntó Zexai débilmente. Es realmente ambicioso, dijo William, con creciente entusiasmo. El equipo cree que podrían identificar ineficiencias en el propio Big Bang y desarrollar técnicas de optimización retroactiva. Imaginen si pudiéramos darle al universo una pequeña mejora de eficiencia desde el principio. El silencio que siguió fue tan absoluto que Williams se preguntó si los sistemas de traducción habrían fallado. Finalmente, el consejero Morak habló. ¿Quieres optimizar el Big Bang? Solo un poco, le aseguró Williams. Nada importante, solo algunos ajustes para mejorar la eficiencia de la expansión universal y tal vez ajustar algunas constantes fundamentales. El Dr. Rodríguez cree que podríamos aumentar la velocidad de la luz en un 15% sin romper nada importante. Varios representantes más parecían haber perdido el conocimiento. Williams empezaba a preocuparse de que pudiera haber algún tipo de emergencia médica, pero todos parecían respirar con normalidad. El embajador Bexar dijo con cuidado, ¿ha considerado su especie que algunas cosas podrían ser mejor dejarlas en paz? Williams parecía genuinamente desconcertado. ¿Por qué? Es decir, si puedes hacer que algo funcione mejor, ¿no es tu responsabilidad intentarlo? Así es como hemos abordado cada desafío en nuestra historia. Cambio climático, crisis energética, viajes espaciales. Identificas el problema y buscas una solución. ¿Pero qué pasa si la solución causa otros problemas?, preguntó Zexai con desesperación. Entonces, también diseñan soluciones para esos problemas, respondió Williams como si fuera obvio. De eso se trata la ingeniería, de resolver los problemas a medida que surgen. La DRA. Rodríguez dice que la clave es pensar en el universo como un gran sistema que solo necesita un mantenimiento adecuado y una actualización ocasional. Mientras Williams continuaba explicando el enfoque de la humanidad sobre la existencia con alegre optimismo, los representantes de docenas de civilizaciones antiguas llegaron a una conclusión aterradora. No estaban tratando con una especie que había descubierto tecnología avanzada. Se enfrentaban a ingenieros que habían analizado las fuerzas fundamentales de la creación y habían decidido que podían hacerlo mejor. Bueno, probablemente debería irme, dijo Williams, mirando su reloj. Tenemos 3 naves más completando sus primeras pruebas FTL hoy, y la doctora Rodríguez quiere mostrarme las especificaciones preliminares del motor Mark III. Cree que puede aumentar la eficiencia hasta el punto de que apenas dañemos el espacio-tiempo. Mientras recogía sus materiales, Williams añadió alegremente, y planeamos establecer estaciones de investigación permanentes cerca de varios púlsares y algunos agujeros negros. Nada intrusivo, solo algunas mediciones básicas para ayudarnos a comprender cómo trabajar con campos gravitacionales extremos. Les enviaremos los datos.
Estoy segura de que a sus científicos les resultará interesante. Dicho esto, se despidió con la mano y se dirigió a la salida de la cámara, dejando atrás una sala llena de representantes alienígenas que finalmente empezaban a comprender a qué se enfrentaban. Tras la marcha de Williams, la cámara permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, Bexar habló por todos. Van a optimizar el universo, queramos o no, ¿verdad? Sí, respondió Corach con gravedad. Y serán amables y serviciales al respecto todo el tiempo. Fuera de la cámara, la embajadora Williams subió a su lanzadera con una sonrisa de satisfacción. La reunión había ido bien, pensó. Los alienígenas parecían muy interesados en la tecnología humana, y estaba segura de que aceptarían la mentalidad humana una vez que vieran los resultados. Al partir su lanzadera, su motor Aluvier Chen provocó otra serie de microfracturas en el espacio-tiempo, sumándose al creciente patrón de daño de espuma cuántica que rodeaba cada nave humana. Tras ella, la realidad comenzó lentamente el largo proceso de intentar sanar. En algún lugar del espacio humano, el Dr. Rodríguez estaba dando los últimos retoques a un sistema de propulsión que haría que el espacio-tiempo fuera el doble de cooperativo que antes. El universo, al parecer, estaba a punto de recibir una transformación integral, lo quisiera o no.